Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista contra la infancia. La representante de Vox pedía explicaciones a Irene Montero por su enorme tardanza en condenar un asesinato que, según todos los indicios policiales, tiene toda la pinta de que ha sido cometido por la madre, una mujer, a la hija. Ellos han fabricado una ley, me refiero a la gente de Podemos y a la gente del Partido Socialista, donde solamente definen como eso que ellos llaman delincuencia vicaria, solamente a los crímenes cometidos por hombres, padres, hacia los hijos. Y han excluido los que cometen madres, mujeres, hacia las hijas. A eso ellos le llaman construir leyes y no fomentar el odio. Señora Irene Montero, le leo un mensaje del que, digo yo, que es su marido, ¿verdad? Pablo Iglesias. Debemos politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad. Esto lo dijo Pablo Iglesias, la misma persona que le sentó a usted en ese ministerio. ¿Ha cambiado de idea? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Es un argumento que se utiliza cuando los demás le piden que dé explicaciones y realice una condena expresa de lo que tiene toda la pinta de haber sido un asesinato por los indicios policiales de la madre hacia la hija? ¿Por qué tardó tanto en dar esas explicaciones? ¿Por qué tardó tanto en hacer esa condena? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, digo yo, con lo mismo por lo cual tardó tantísimo en condenar la muerte de una mujer en Irán, porque tenía 4 pelos fuera del velo y decidió la policía suya islámica de la moral, decidió que había que ajusticiarla y matarla? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con el hecho de que su marido haya estado cobrando, si es que no sigue cobrando en estos momentos, de una televisión iraní? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que ustedes construyen las normas para seleccionar a qué gente se protege y a qué no? ¿Y a eso cómo le llamamos, señora Irene Montero? ¿No le llamamos odio? Ustedes son los que están construyendo un entorno permanente de odio, no somos los demás. Los demás criticamos cualquier asesinato, cualquier crimen, cualquier delito que se cometa de hombre a mujer, de mujer hacia hombre. Nos da olímpicamente lo mismo, porque lo que combatimos es la delincuencia. Ustedes no combaten la delincuencia, ustedes combaten al hombre. Son dos cosas muy distintas. Ustedes han decidido que hay colectivos a los cuales hay que abatir. Colectivo que piensa de forma libre, hay que abatirlo. Colectivo que investiga la historia de una forma libre, ley de memoria democrática. Colectivo que es hombre, heteropatriarca. Todos tienen que ser combatidos. Colectivo, obviamente, que decide que no quiere que le saqueen en impuestos, tiene que ser saqueado. Colectivo que decide pensar libremente, los liberales, ustedes lo combaten. Padres que quieren que sus hijos sean educados en un entorno, o en el entorno moral que ellos quieren, o en el entorno libre que les dé la puñetera gana. Tienen que ser adoctrinados. Colectivos que pretenden ser educados ellos o sus hijos en Cataluña en español. Tiene que ser forzado a ser educado en catalán. Colectivo que quiere estar fuera del nacionalismo en Navarra o en País Vasco. Tiene que ser adoctrinado en el nacionalismo. Eso lo han decidido ustedes. Y a eso ustedes le llaman leyes, según el artículo 14 de la Constitución española, base de toda nuestra igualdad. No. Ustedes utilizan esas normas precisamente para discriminar y atacar colectivos, porque son ustedes los que odian. Por eso usted, señora Irene Montero, tarda tanto en condenar un asesinato de una mujer en Irán, porque tienen vínculos con Irán. Por eso ustedes tardan tanto en combatir y en condenar un asesinato que tiene toda la pinta de que ha sido cometido por una madre hacia una hija, porque no les encaja en su sectarismo, porque ustedes tienen que redefinir y tienen que politizar el dolor para redefinir esa realidad. Lo dijo su pareja, lo dijo su marido, ¿verdad? Y siguen ustedes actuando exactamente igual. Para ustedes no existe la igualdad, no existe, ¿no? Para ustedes existe exclusivamente el combate a determinados pensamientos, a determinados colectivos, a determinadas ideologías. Han llegado al gobierno efectivamente para crear odio. Y es lo que están creando. Por desgracia, para todo eso es lo que están creando. Empiece a prepararse, señora Irene Montero, porque evidentemente cada vez más gente le va a hacer este tipo de preguntas. Preguntas incómodas porque usted tiene mucho que esconder. Empezamos. Carmen Tomás, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿te representan o no te representan este nuevo ultra radical feminismo que tenemos que sufrir? No, pero si es que va a ser feminismo, pues eso no es feminismo. Feminismo es lo que nos curramos nosotras en los años, cuando los años difíciles, en los 70, en los 80, en fin. ¿A ti no te dieron un ministerio así? Y todos los días, y no estas chorradas. Esto no es feminismo. Es más, yo me enfado cuando dicen que esto es feminismo. Pero verás, es que en este caso de la madre que presuntamente ha asesinado a la niña, se da la circunstancia de que al padre le habían puesto la mujer en torno a 20 o 20 y pico denuncias 28, por malos tratos, 28. Todas desestimadas. Es más, le habían dado la custodia de la niña.
bueno, todavía dejó en esas otras declaraciones que hizo tarde también y mal en el pasillo del Congreso, dejó caer lo de maltratadores. Lo deja ahí, por si acaso alguien no se ha leído la historia y cree que este hombre, como es un maltratador, pues claro, ¿cómo le iba a dejar la madre a la niña? En fin, esas películas que se hacen toda esta gente. Pero si les hemos visto llevar a las de infancia libre, que alguna ha sido condenada por secuestrar al niño y exactamente lo mismo, por poner denuncias falsas al padre de malos tratos. Si es que son así, si es que la pasearon por el Congreso y le hicieron carteles de vosotras sí que sois fetén. Tiene ese ganado, de hecho, ahora una querella, la tiene ya presentada y creo que la tiene admitida, creo. Sí, sí. Irene Montero, precisamente porque al ex marido de María Sevilla, que le secuestró al crío, encima tuvo las narices cuando fabrican un indulto a la medida para que María Sevilla pueda recuperar la tutela del hijo, todavía tuvo que llamarle maltratador al padre. El padre ya se le han cansado, se le han inflado las narices y ha dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, y ha interpuesto esa querella. Así que Irene Montero va a poder explicar sus tesis ultrafeministas, ecoconvergentes, resilientes, sostenibles, las va a poder explicar en un tribunal porque le van a preguntar en base a qué considera maltratador a una persona que de hecho se le presentaron también no sé cuántas, no sé si eran 13 o 14 denuncias y todas fueron desestimadas, con lo cual va a tener que repetir 13 o 14 veces que se ha inventado las pruebas. Rubén Tamboleo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, muy bien pese al gobierno, ¿no? Y pese a esta gente, porque Irene Montero, yo estoy totalmente con Carmen, esto no es feminismo, esto ya es una cuestión que va mucho más allá de la política, esto va de que son malas personas. O sea, que son muy malas personas. O sea, todo lo que nos están evidenciando es que lo único que les importa es mantener un tipo de relato para mantener el poder. Y de ahí no van a salir, van a seguir subiendo el tono, van a seguir insultando más y van a seguir enfrentando a la gente, a las mujeres con sus maridos, a los hombres con sus esposas, con sus novios, con sus novies, con lo que sea, que efectivamente nos da igual. Quiero recordar además que esta señora no ha felicitado a Giorgia Meloni, que es una persona, una mujer que sí que ha roto un importantísimo techo de cristal, lo cual debería ser francamente notable. Y luego además quiero también decir que esto ha sido un fallo en Matrix. Esto ha sido un fallo en Matrix porque hay más casos como este caso terrible que a mí se me hiela la sangre, ¿no? Una niña de 6 años asesinada, presuntamente asesinada por su propia madre, en el que lamentablemente sabemos que no es el único caso y que se producen más casos así, que son silenciados por determinados partidos políticos y que son silenciados por toda una serie de medios de comunicación que esta semana se estaban inventando una cosa repugnante como la del suicidio ampliado. ¡Qué asco me han dado! ¿Cómo que suicidio ampliado? ¿Qué es eso de suicidio ampliado? Es que ya no saben cómo retorcer el lenguaje, cómo desvirtuar todo esto y cómo enfrentarnos continuamente contra nuestros propios semejantes. Oiga, si hay un asesino o una presunta asesina, pues a la cárcel. Evidentemente, ¿en qué vamos a estar el resto de la civilización? Pues que lo queremos en la cárcel, con independencia de lo que sea. Pues fíjate que Rubén, hace 10, 15 años, es decir, antes de que llegase la ola, que es verdad que la alfombra para que llegasen estos la puso ya Rodríguez Zapatero, pero cuando empieza a explotar es hace 10, 15 años esta historia, nadie analizaba un crimen, un asesinato, nadie lo analizaba por el sexo de la persona que lo llevaba a cabo. O sea, se ha matado a un niño. Y la reacción de todas las personas era esto es indignante, esto es nauseabundo, el máximo castigo. Ahora es, se ha asesinado a un niño. Pero ¿ha sido el padre o la madre? Si es el padre, preparamos toda la retahíla entera, venga, todo el listado de insultos. ¿Ha sido la madre? No, entonces es el suicidio ampliado. Pero, oiga, perdón, que ha muerto un niño. Asesinado, un niño. De lo que tenía que dar explicaciones esta señora es de con un presupuesto de más de 500 millones, ¿cómo es posible que, oiga, si usted venía aquí, le preocupa tanto el tema como a todos, tiene dinero a mansalva, ¿cómo es posible que hayan aumentado los casos de violencia, los casos de acoso, los casos de... ¿Qué hace usted con el dinero? Lo contábamos esta mañana, Carlos, y tantas veces. ¿Por qué no cogen ustedes todo ese dinero, contratan a policías, medios, que puedan hacer seguimientos a las personas que han puesto denuncias y que tienen órdenes de alejamiento? Ah, no, que se lo está usted gastando en chiringuitos y en sus amigas y en chupipandis y en no viajes, sé qué. Viajes chupipandi. No. Claro. Sus 500 y pico millones dedíquelo a policías, a medios, a realmente...
cursos, Mira, pero en serio. Con o lo sea, que se gastaron con tocarnos lo las que se han narices, gastado hombre. en el estudio sobre el impacto del color rosa en las niñas, Exacto. podíamos tener 2 agentes. Cualquier persona de los que nos está viendo en estos momentos, una persona, una mujer que tenga una situación de acoso, de violencia real, que por supuestísimo que las hay como para no haberlas. ¿Qué prefiere? ¿Un estudio sobre el impacto del color rosa en las niñas o 2 agentes delante de su portal? Ya O sea, está. de verdad que es que la cosa es muy sencilla, por amor de Dios. Pero bueno, esto lo vamos a tener en el segundo bloque. Vamos a ir primero con otro tema que vamos a ver un vídeo espeluznante, con el tema de lo que está ocurriendo con los ocupas y hasta qué punto llegan. Ya les avanzo, lo vamos a ver en unos momentos, pero en el vídeo se ve a una persona que tienen en el barrio, en una urbanización, tienen a un ocupa, el ocupa sale con un perro, el perro es un perro de los considerados objetivamente y a efectos de derecho como peligroso. Tiene obligación de llevarlo agarrado, tiene obligación de llevarlo con bozal, lo lleva suelto, le llama la atención uno de los que ha pagado su casa, como Dios manda, se infla a bofetadas con él y le deja la cara destrozada. El ocupa. Todavía estamos esperando la gran reacción, ¿verdad? Dirán ustedes, habrán ido corriendo, las fuerzas y cuerpos de seguridad no van y no pueden ir porque no les dan el permiso. Y no se lo da el juez porque hay una norma que pone muy en duda si lo que prima es el derecho de cualquier persona que ha pagado su casa a mantener su casa o el derecho de un tío que se te ha colado, sabe Dios si por la ventana o por la puerta, o haciendo un ganzuado, pagando, que me da lo mismo una mafia, la cuestión es que se ha colado y dice, no, derecho a la vivienda, el del ilegal, y el del legal no. De verdad, perdón por la expresión, pero es que esto es de coña el punto al que hemos llegado. Pero bueno, déjenme que les recuerde, y empezamos ya con todo, que les recuerde, para los que nos están viendo en Madrid ya saben dónde vernos, obviamente, Comunidad Valenciana, nos pueden ver en toda la comunidad también, y les digo una forma a través de internet, 24 horas al día en www.distritotv.es. Ahí nos pueden ver cuando ustedes quieran, con toda la tranquilidad, con toda la comodidad, ponen el programa que a ustedes más les guste y ya está. A través de apps también se las pueden descargar en la tableta, en el teléfono, donde ustedes quieran, en el propio televisor, si es Smart TV. Bueno, para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store. Para dispositivos iOS, para los Apple, para los iPhone, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí acceden a través del Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store y ahí se descargan la aplicación. Con dispositivo Fire TV Stick también lo pueden hacer y es compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y déjenme que les recuerde, si tienen tiempo para hacerse una escapada, que hay un lugar maravilloso que se llama Hotel Las Dunas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado a la salud y al bienestar de todos los huéspedes. Van a poder desconectar del estrés, de la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax. Van a tener estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control de peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y bueno, vamos con esta historia, según el PSOE, según Podemos, sobre todo Podemos, pero el PSOE le sigue y se suma. Y dicen, no existe una alarma social, no hay un volumen significativo de delitos de ocupación, de usurpación y de allanamiento. No, no lo hay. Esto es una invención de la derecha. Una invención de la derecha. Ya les hemos mostrado en el programa las estadísticas. Vaya una invención de la derecha. No dejan de dispararse. Pero bueno, dicen ellos que es una invención. No dejan de aparecer casos. Quiero que veamos primero la reacción de Feijóo hablando de todo esto y después les vamos a poner el vídeo de la última persona que ha tenido que aguantar que le destrocen la cara por quejarse del ocupa porque el ocupa salía a pasear con un perro peligroso y, hombre, claro, después de invadir una casa no va a estar pendiente de que su perro no muerda a los demás. No voy a pensar yo, hombre escudo social, en todos los demás. Vamos con Feijóo y luego les ponemos el vídeo. Hemos presentado en verano en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley orgánica para que se debata, espero, antes de que finalice el año, y vamos a esclarecer cuál es la postura de los partidos políticos ante la usurpación de la vivienda de los ciudadanos. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Están en esa proposición de ley orgánica. La primera, un desalojo en un plazo máximo de 24 horas a aquellos que no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda donde viven. 24 horas. Segundo, un desalojo inmediato en el caso de una flagrante ocupación, es decir, en el caso de que veamos a la gente como está
tirando una puerta y entrando en la vivienda. En ese caso, un desalojo inmediato de la misma. ¿Y por qué pide esto Núñez Feijóo? Pues por casos como el que van a ver. Repito, vecino, él no es el dueño de la casa ocupada, pero él vive en una de las casas que están cerca y sufren, evidentemente, a este ocupa, porque cuando alguien va en contra de la ley, normalmente va en contra de las leyes. Es decir, le da olímpicamente lo mismo saltarse las normas de propiedad que salir con un perro peligroso, que hacer cualquier tipo de barbaridad en el vecindario y hacer lo que le dé la gana. Y eso es lo que le ocurre a este pobre hombre. Este hombre lo van a ver ahora, como lo explica, tienen un ocupa en su barrio, en su comunidad, y lo ve paseando con un perro peligroso suelto. Allí hay niños, allí hay otros que no son niños y no tienen por qué estar con miedo porque este señor es un animal, y decide pasear, se acerca y le dice, oye, por favor, ten sujeto al perro porque puede ocurrir cualquier cosa. Lo cuenta él, fíjense. Hola, buenas tardes. Mire, soy Miguel Ángel Albarral. Así ha quedado mi cara después de tener una pelea con el ocupa que tengo enfrente de mi casa, que no es un ocupa vulnerable, que me ha pegado una paliza por pedirle que no llevara su perro peligroso sin correa y sin bozal, por recriminarle eso porque es por seguridad para todo el vecindario y para mis hijos que tienen 5 o 7 años. Esto ha acabado en una pelea en la cual he acabado así, porque esta gente no admite ningún tipo de reproche y cuando se les dice, indica algo que es ilegal, como es ir con un perro peligroso sin atar y sin correa por las zonas comunitarias, uno llega a este punto, a enfrescarse en una pelea en la cual yo he quedado así. A ver, recuerden su cara, recuerden lo que está contando, ¿verdad? Y ahora Irene Montero y su maravillosa explicación. Yo creo que el problema de la vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo, como ayer decía Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha. Creo que lo que hay que hacer, porque es lo que responde a los problemas de nuestro país, es garantizar que no hay subidas abusivas de los alquileres y que somos capaces de hacer que a las familias no les suban las hipotecas 200 euros, 300 euros, que es algo que ahora mismo pues bueno, tiene que ser una prioridad porque va a serlo para la mayoría de las familias en nuestro país. Es un problema inventado enfrente de Galapagar, es un problema inventado enfrente del Casoplón. Por turnos, esta persona cuenta y tiene disposición solamente de los que le acompañan de unos 20-22 agentes. Su casa está totalmente perimetrada, llena de cámaras de seguridad. Tiene una garita al lado de la Guardia Civil. Tiene coches que van haciendo el turno y van haciendo barridos. Se ha llevado un dispositivo adicional entero a Galapagar de Guardia Civil porque es que se sentían inseguros, porque es que había una persona que ponía el móvil cerca de la verja, por fuera, y hacía sonar, esto no es coña, es literalmente así, a Manolo Escobar, ¿vale? Abrieron un juicio contra él. Tienen todo absolutamente vigilado, todo absolutamente controlado. Cuando van al ministerio tienen otro séquito de 20 y pico agentes, de policía, Guardia Civil. Han ido seleccionando porque la Guardia Civil no me gusta, ahora quiero quitarla, ahora quiero Policía Nacional. Y nos habla de los problemas inventados que sufre todo el resto del mundo. En su Casoplón no han visto ocupas, ¿verdad, señora Irene Montero? No, ahí es problema inventado, ¿verdad? Hay que tener la cara dura, pero dura como el acero. O sea, dura para soltar este tipo de soflamas y tener las santas narices de estar hablando a gente que se marcha de vacaciones, vuelve y tiene una colección de jetas supinos colados en su casa. Dice, el otro pobre con la cara destrozada dice, y estos no son vulnerables. Si son vulnerables es responsabilidad de la administración, exacto, nunca de un particular. Hemos pagado nuestras casas, nos las dejan en paz. Presentamos un documento que se llama título de propiedad y de ahí sale cingando y corriendo todo pichipacha. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, ¿por qué te vas a comprar una casa? ¿Vamos todos a la lista de ocupas? ¿Vamos todos a convertirnos en asaltachalés? Dice, es un problema inventado. En Galapagar, seguro. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que es que el Partido Socialista tuvo esta semana pasada la oportunidad de votar a favor de esa enmienda de desalojo de ocupas y cuidado con los inquiocupas también, que ahora se te mete, tú le haces el contrato, le haces todo, te paga el primero, el segundo mes y ya se ha terminado. Y ya lo has visto. Y te vas a hacer la compra y te cierra la casa. O sea, cuidado, que es que eso ya está hasta evolucionando. Y votó en contra el Partido Socialista. O sea que
Estos de Podemos, que por cierto, a una de Podemos le ocuparon la casa y tardó 0, en intentar que se la desalojaran. O sea, es que sí que es un problema inventado, menos cuando me toca a mí. Pero eso, o sea, Podemos, sí, este es el discurso, pero es que el Partido Socialista hace lo mismo, que es votar en contra de que se solucione, o por lo menos intentar poner coto a los ocupas, pues con eso, pues que en 24 o 48 horas te lo saquen de tu casa. O sea, cuidado, el Partido Socialista. Pues todas las normas que están saliendo de Podemos salen evidentemente por el acuerdo con el Partido Socialista. O sea, que es exactamente lo mismo. Vamos a ver la postura de Vox y te doy la palabra, Rubén. Culpa de unas políticas fomentadas desde el propio gobierno que facilitan que los ocupas no puedan ser expulsados. Esto es una vergüenza y en cuanto Vox llegue al gobierno va a hacer todo lo posible por acabar con esta situación. Esto, además, yo creo que hay que recordarlo y que es importante, que esto viene de la Ley de Arrendamientos Urbanos del franquismo, en una parte, la Ley de Vivienda de 1956, y nada de eso les importa. Le voy a dar, por una vez, la razón en una cosa a Irene Montero. Y es que es importante que la derecha tenga una agenda, que no sé si pasa exactamente por esto de los ocupas, que también es importante, pero luego hace falta que la derecha tenga una agenda, porque como vamos a hablar en el resto del programa, como la derecha no tenga una agenda y no sea capaz de marcar la agenda, que hoy por hoy en España la única que marca la agenda desde la derecha es Isabel Díaz Ayuso, no se van a poder ganar las elecciones. Por eso les preocupa y por eso ahora remonta también el Partido Socialista, porque la derecha necesita una agenda en donde desde luego tendría que haber medidas liberales que vayan a arramplar y arrasar con esta normativa franquista que no nos hace falta para nada y que aquí podemos ser los primeros en criticarlo para defender la propiedad privada, porque a Franco no le interesaba tener a gente en las calles, lombagos y maleantes, le interesaba tenerlo escondido y por eso protegía determinadas situaciones y que luego se fueran hacia otro sitio y esa es la realidad. Entonces, lo que es importante es avanzar en esta materia, que desde luego es un problema en España insólito, porque no pasa en otros países de Europa, también somos una anomalía y es importante que la derecha marque la agenda y que le moleste a esta señora, que es lo que le molesta, tiene que marcar la agenda hablando de violencia intrafamiliar, de libertad y de un proyecto para España. Bueno, es muy importante la agenda, estoy de acuerdo, pero vamos, que hay una encuesta en la que... Hay unas cuantas ya. No, Sí, o sea, sí. bueno, si cuentas la del CIS, pues También. ese también es un problema que tienes ahí que hacértelo mirar, porque vamos... Hay un repuntillo. Creerte al CIS tiene narices, Hay un repuntillo de 4 décimas, o sea que, vamos a ver, que yo estoy de acuerdo que tienen que tener una agenda, pero oye, aquí se ha bajado el IVA del gas, se ha bajado el IVA de la luz, porque la derecha se ha puesto en jarras. O sea, si no, aquí estábamos todavía con sin que el IVA no se podía bajar porque Europa no te dejaba, o sea, que se han hecho cosas que se podían hacer más, por supuesto, bueno... De hecho, no se podían bajar el IRPF porque eso dañaba la seguridad, la sanidad y la educación. Y ahora resulta que ya es Paje, Lambán, el de Valencia, el de no sé qué. O sea que cuidado, efectivamente falta más agenda. Pero las pocas que se han conseguido porque las ha puesto encima de la mesa la derecha. Bueno, si no, estaremos de acuerdo en que esto es un problema de falta de justicia. Es decir, tú compras una casa, es tuya, te corresponde, tienes todo el derecho del mundo y aparece una colección de caraduras y se te cuelan dentro. Yo soy vulnerable, que sí, que me parece muy bien. Váyase a los servicios sociales. Claro. Yo pago mis impuestos y, por lo tanto, a partir de ese momento yo ya he pagado aquello, con lo cual, si usted tiene derecho a ello, le tendrán que solucionar ese problema. Pero se va usted a servicios sociales. Uno, para que se controle que usted no es un caradura supino y que directamente lo que está es ahorrándose el dinero a casa, porque como decía mi abuela, ¿para qué quiero escobas si mi vecina es boba, verdad? Vale. Y si usted sí que lo es, pues acuda allí precisamente para que le den esa solución, ¿vale? Pero a mí me dejan ustedes en paz. Bueno, atención a las declaraciones de Pilar Llop. Es la responsable de justicia. Dirá hay que mantener la propiedad, aparece reflejada en la Constitución española como un derecho. Dirá hay que ser justos. Dice esto. Encontré medidas en materia de vivienda muy escasas, medidas dispersas, medidas muy poco claras, sobre todo en materia de ocupación. Porque realmente ustedes no tienen una política de vivienda desde una perspectiva social que actúe como prevención de este fenómeno de la ocupación ilegal, como está haciendo este Gobierno con la Ley de Vivienda. Y es cierto que su preocupación por los precios de la vivienda en nuestro país es inexistente y que cuando las apuestas por la vivienda pública en alquiler son muchas y son muy crecientes y también la preocupación de la ciudadanía, ustedes se descuelgan.
sea, la gran respuesta de la ministra de Justicia es hagan más vivienda social. A ver, que le estamos diciendo que se están vulnerando derechos reconocidos en la Constitución, el de propiedad. Y la respuesta es hagan ustedes más vivienda social. Es decir, que la ministra de Justicia lo que está insinuando es a cada persona que ocupe un piso, ilegalmente, cometiendo un delito, regálenle una vivienda. Ah, pues muy bien. Oiga, ¿y esto cómo lo lanzamos? ¿Como campaña de Navidad, cestas de Navidad? Ocupe un piso y como premio por ser un delincuente le vamos a regalar una vivienda. Esta es la gran medida que se le ha ocurrido a la ministra de Justicia, ¿vale? Y diremos, ¿qué está pasando en España? Ahora vamos a hablar con Alfredo Perdiguero para que nos lo comente desde el punto de vista policial. Pero ya les adelanto, ahora les doy las cifras, que esta es la evolución de las denuncias y esta es la evolución de las condenas. Señora ministra de Justicia, ejercicio de agudeza visual, como diría el otro, ¿le parece que las tendencias son las mismas? A más denuncias, menos condenas. ¿Aquí qué está pasando? ¿Vale? Una de las condenas, la que ven con la barra más alta, es la de usurpación de vivienda. Este es el delito que habitualmente conocemos como ocupación cuando la vivienda está, bueno, que a mí me resisto a utilizar este término, pero bueno, vacía. Pero es que ellos consideran vacío, por ejemplo, que tú estés en fase de alquilarla. Como no hay nadie dentro en ese instante, lo consideramos vacío. Oiga, se me acaba de ir un contratado y me vendrá otro. Evidentemente, si se me meten los ocupas y me destrozan la casa, no vendrá nadie. Y dice, vacía, porque no hay nadie. Y entonces no lo podemos considerar con la otra barrita, la que es más bajita, que es la de allanamiento de morada, que es usted se va por el pan y cuando vuelve tiene al jeta comiéndose la otra barra que le quedaba en casa. ¿Vale? Uno con, otro sin, uno vacío, otro no vacío. Pero son los dos delitos a los que se denomina ocupación. El más habitual suele ser este, pero bueno, los dos. Atención, estamos ya prácticamente cerca de las 20.000 denuncias por año. 20.000, delito inventado, ¿eh? Delito inventado. Eso es lo que dice la gente de Podemos y la gente del Partido Socialista. Y atención a las condenas, porque si en estos momentos en los que estamos ya prácticamente ahora, con datos del 21, veremos las del 22, estamos rozando los 18.000, las condenas en el año 17 no llegaban a las 7.000. Siguieron bajando, fueron bajando en el año 21, están en la órbita de las 4.300, cuando resulta que estamos teniendo más de 17.000 denuncias. Es curioso, ¿verdad? Aquí están englobadas todas por ocupación en los dos delitos, usurpación y allanamiento. Pero atención a las condenas reales, personas condenadas por allanamiento. Es que son prácticamente inexistentes. No llegan ni a las 500. No llegan ni a las 500. Alfredo Perdiguero, te lo pregunto a ti directamente. ¿Qué está ocurriendo con el tema de la posibilidad de, 1, expulsar a los ocupas, 2, llevarlos a juicio, 3, condenarlos? Porque es muy llamativo que, no sé, en España hay un colectivo de gente que se van todos fuera de la casa, reciben guantazos en la cara, tienen la casa ocupada, pero resulta que no basta como causa probatoria, no vale como recolección de pruebas para condenar a una persona. Tú lo has dicho, Carlos, por desgracia es así. Es decir, tú has dado los datos ahora mismo y te diré que según Ministerio de Interior, datos oficiales, no datos de Carlos Cuesta ni de Alfredo Perdiguero, entre 2017 y 2022 han incrementado un 62,67% las ocupaciones de piso. Es decir, no es cualquier cosa, ¿vale? Como te ha dicho, cerca de las 20.000 denuncias anuales en el 2021, que es el último año recopilado. Pero es que, Carlos, yo incido en lo mismo. Es que la pena por ocupación es tan ridícula como que es una multa de 3 a 6 meses y en los cuales están condenando a 100 o 200 euros de multa al que es desocupado, ¿vale? Y ahora, un punto más de inflexión. A la persona que ha pagado durante 2 años la luz, el agua y el gas, que no lo puede dejar de pagar por las coacciones que así contempla el Código Penal, cuando lleva 2 años después de pagar, le sale muchísimo más caro al propietario pagar y mantener a los ocupas que la pena que ponen a los ocupas. Pero es en el mundo al revés, Carlos Cuesta. ¿Cómo es posible que aquel que, ojo, y no entro en los daños que se ocasionan, que en algunos casos denuncian hasta 30 o 40.000 euros en daños de lo que producen en las casas? Pero ¿cómo va a ser posible que pongan una multa por ocupación, por tener 2 años, por privarte 2 años de la propiedad, de tu propiedad, una multa de 3 a 6 meses, condenando en 100 o 200 euros y el paisano ya ha pagado 200 o 300 euros al mes entre luz, agua y gas para mantener esa casa ocupada? El mundo al revés. Alfredo, la percepción que tenéis vosotros en la policía es la de que es un problema, lo digo porque sé lo que me vas a contestar, pero oye, es el argumento que está utilizando la izquierda. Dice que ya hay normas suficientes para combatirlo, que no hay un incremento real, nos acabas de dar el dato de incremento y eso es obvio, pero que no hay un incremento real de la gravedad de la situación. ¿Vosotros tenéis esa percepción o tenéis exactamente la contraria?
¿Sabe lo que está pasando, Carlos? Que muchísima gente, en lugar de denunciar, está acudiendo a empresas de desocupación. Les cuesta el dinero, ya no hay una, hay varias empresas de desocupación, por tanto no denuncian, que saben que tarda 2 años, y la empresa de desocupación les devuelve su casa en 1 mes, mes y medio, 2 meses. Es decir, y por tanto, fíjate, aún así hay incremento de denuncias, pero por desgracia tienen que acudir a esa gente que saben que se la dan más pronto. Las denuncias no dejan de producirse, Carlos. Las denuncias no dejan de hacerse. Por tanto, ya digo, hay un incremento del 62%, que no es cualquier cosa. Lo diga la ministra del ramo o lo diga el Papa. Me da igual. Ahí están las cifras del Ministerio de Interior. Y nosotros seguimos... iba a decirla que miente, porque ¿qué armas tenemos, señora? Si nosotros no podemos y llevamos tiempo pidiendo armas procesales para poder desocupar o intervenir contra la gente que tiene un piso ocupado. Díganos qué armas, no dígate que hay armas suficientes procesales, díganos qué armas o qué leyes hay al respecto para respaldar al policía que desocupa a un ocupa. Alfredo, vamos a poner un caso, lo comentaba Carmen antes y es verdad, además, en vez de entrar rompiendo la puerta, metiendo una ganzúa en la cerradura, uno de los casos más habituales ahora es precisamente el de, oye, yo entro con una apariencia de normalidad y de legalidad, te pago el primer mes, allá que voy, firmo el contrato de alquiler, ahora, primer mes lo he pagado, los siguientes va a ver el dinero tu tía, la del pueblo. Allá que me instalo y no pago más, lo que se está denominando en estos momentos sin que ocupa. Vamos a ver cuál es el procedimiento o las armas, lo que tú estás comentando, procesales que tenéis para poder desalojar a esa persona. Es decir, imagínate que llega una denuncia sobre este caso concreto. Han entrado en una casa, han pagado el primer mes y a partir de ahí, aire, no vuelves a ver un duro. ¿Qué puede hacer la policía? ¿Qué puede hacer un particular para recuperar su casa? Por desgracia, Carlos, por desgracia, y te lo digo con muchísima pena, denunciar y esperar que un juez decrete un lanzamiento, que desocupación de ese inquilino y echarle de su casa. No hay más. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando en este caso concreto, Alfredo? Entre 1 año y medio y 2 años, Carlos Cuesta. Entre 1 año y medio y 2 años, en el caso de un inquiocupa. Da igual, porque es que el procedimiento, según el juzgado que recaiga, la carga de trabajo que hay, la desocupación express que se hizo durante el gobierno de Rajoy, que era para reducir los tiempos, al final no se contempla como tal. Y pasamos, ya digo, el año no se lo quita nadie y puede llegar hasta 2 años e incluso más. Pero por desgracia, esa persona tiene que aguantar a ese inquilino en su casa sin pagar y conviviendo con él, que es todavía más gravoso si cabe. Tienes el ejemplo, Carlos, si recuerdas, hace poco tiempo con un espía ruso o algo así que estaba en una casa igualmente. En una casa compartida, sí, efectivamente. Así es, y al final, bueno, gracias a que era ruso, era espía, era tal, bueno, pues por la presión se consiguió que el famoso espía ruso se marchase por sus propios medios semanas después de hacerlo público en todos los medios de comunicación, porque la denuncia de la propietaria, de la pareja propietaria del matrimonio, no llegó a buen puerto, es decir, el trámite judicial normal, y por tanto no fueron capaces de hacer un desalojo express. Y el hombre al final, ya digo, tuvo que marcharse porque le dio la gana, porque si no todavía estaríamos hablando del famoso espía ruso en la casa compartida. Claro, Alfredo, durante ese año, año y medio, lógicamente se cursa la denuncia, es decir, el ocupa tiene conocimiento de que se le ha pedido, se ha trasladado a la denuncia y se está solicitando judicialmente que se le eche y dispone de 1 año, año y medio para destrozar el piso, como medida de presión, sobreentiendo. Claro, pues eso es lo que te digo. Es decir, no ya los gastos que ocasiona el no pagar el piso, sino que después cuando denuncian que se han llevado incluso propiedades, se han llevado electrodomésticos, se han llevado muebles y encima denuncian posteriormente, que es otro procedimiento, por valor de 30 o 40.000 euros, porque dejan, ya digo, dejan las casas, unas casas las dejan, que es que parece que ha pasado una bomba de Ucrania, y claro, y ahora dice, si les han condenado a 100 euros por estar 2 años ocupando mi piso, ¿cómo puede ser que ahora, quién me va a pagar los 30.000 euros? A eso es a los que estos políticos que se llenan la boca con los derechos de la vivienda social, tienen que decir ellos solidarios, decir, tenga señores, vamos a pagarlo de nuestro bolsillo. Pero es que eso no lo hacen. Es decir, si son, como dicen en algunos casos, condena de 100 euros por ocupación de 2 años de un piso. Fíjate tú, cuidado, qué peligro. Y ahora tenemos un caso aparte, que son insolventes y, por tanto, el propietario ha pagado 2 años los gastos de la casa, tiene que pagar la reparación de su casa y al final, en 2 años se la devuelven. Te digo que qué mal estamos, Carlos, para que alguien con sentido común cero
defienda a esta gente. Porque encima, cuando vemos puntualmente cómo hay encima mafias que vamos a algunas casas y tienen contrato de alquiler, que algún responsable les hace a esa gente paga por ese piso y el que se enriquece son los de las mafias. Es decir, que alguno hay enterado que se aprovecha de ello. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. De vuelta, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Anda, que menudo percal. Mira, pero es que, percal. mira este caso. El jueves, en la noche de Dieter en Es Radio, hablamos con una señora que le pasó lo siguiente, que es ese. Tenía un inquilino, pagó unos cuantos meses, desgraciadamente le dio a la mujer un infarto y en el tiempo en el que estuvo en el hospital, llegó otra, se metió en la casa y ya no ha podido volver a su casa después de recuperarse del infarto. O sea, ya no la dejan entrar, han cambiado todas las cerraduras y todo, y ahí está. ¿Y qué contaba la señora? ¿Qué opción le queda a la señora? Ninguna. ¿La tienda Decathlón? Nada. ¿Debajo del puente de Juan Bravo? Decía que estaba en un sitio cutre, asqueroso, dijo que había de todo allí, porque se había quedado sin casa, y por supuesto, pues recuperándose de un infarto, y sin medios, porque su medio era pues tener su casa y tal. No, básicamente, es que es por lo que has pagado durante toda tu vida, has estado ahorrando para que en el tramo final te venga un cara dura, un jeta de tomo y lomo, se te cuele en la casa y diga, no, invoco mi derecho a la vivienda. ¿Y el dinero que le ha pagado? O sea, que no es que tengas que compartir incluso a veces con el alquilado, no, es que te sales a algo o te vas a algún sitio y te quedas sin casa. O sea, es alucinante, es de verdad. Lo que dice el Partido Popular con respecto a las barbaridades, perdón por la expresión, de que una ministra como yo les diga, no, que quieren ustedes quitar a los ocupas, pues regálenle una vivienda social. Toma ya, premio, el premio gordo, ocupo una casa y tengo premio. La interpelación es que por primera vez en la historia la mitad del gobierno que ustedes forman con Podemos no solo defiende abiertamente este fenómeno, sino que alienta las ocupaciones ilegales. Es más, su socio, Podemos, considera que la ocupación es un medio lícito de acceso a la posesión de inmuebles. Un partido que defiende a los ocupas ilegales y castiga al propietario que ven vulnerados sus derechos a la propiedad privada, como establecen el artículo 18 y el 33 de la Constitución española, que usted bien conoce. Esos son sus socios, señora Llop. Usted los conoce mucho mejor que yo y reconocerá el hecho de que exista un partido que defienda al ocupa frente al propietario y que forme parte de un gobierno democrático no deja de ser una anomalía. Rubén. En España a los ocupas les ha ido razonablemente bien a lo largo de los años y al emprendedor le fríen a impuestos y le joroban vivo. Entonces, claro, con este país es muy difícil. Y al propietario, no hace falta ser emprendedor, ¿eh? No, al emprendedor, al propietario, todo esto, porque lo que está contando Carmen ahora mismo es un caso de allanamiento de morada, que es incluso más grave dentro de lo que estábamos viendo ahí en ese gráfico. Entonces, pero bueno, ahí en las condenas tenías los dos, el de allanamiento de morada y el de usurpación. Pero vamos, así de este tamaño. Es claro, surrealista, no hay una maldita condena. No hay esa condena, pero yo digo que a los ocupas les ha ido razonablemente bien, porque en España ha habido una larga trayectoria de gente que ha hecho chabolas y que para eliminar esas chabolas les han dado un piso de protección oficial. Y esto no me lo estoy inventando yo. Hay una enorme cantidad de millones y millones de euros que han ido en esa dirección. Entonces, pues bueno, puedo citar incluso zonas de Madrid muy concretas, sin irme más lejos. En otras zonas de España, por supuesto, también. Cada vez que se han eliminado esas barriadas, a los ocupas se les ha dado un piso de protección oficial o alguna reconversión más o menos también oficial. Fíjate, Rubén, eso que ocurría antes de una forma tácita, claro. Había una acumulación de chabolas, se hacían unas viviendas y para desalojarlos de esa zona de chabolas efectivamente se concedía un cupo. Pero es que ahora se ha convertido en un lema político de gente como una ministra de Justicia. Dice, ¿no quieren a los ocupas? Pues regálenles vivienda social. Pero, ¿usted es consciente, señora ministra de Justicia, de lo que acaba de decir? ¿Que a cada persona que cometa un delito se le va a regalar una vivienda? O sea, ¿usted es consciente de lo que acaba de decir? O sea, esto ya no es un efecto llamada, no es un efecto anuncio, es premio al delincuente. Es que han enloquecido. Es que ya lo han conseguido eso, porque ahora mismo no hay ningún miedo a ocupar, ningún miedo a dejar de pagar el alquiler, o sea, vamos, cero miedo. O sea, ¿por qué? Porque saben que no les pasa nada, porque además dentro de 2 años, pues como ha dicho Perdiguero, va a pagar 100 euros, que si los paga, porque si resulta que
te declaras insolvente y no tienes dinero, no pagas nada. O sea, es el 90 y pico y luego por ciento vas de y te los metes casos. en otra y así es un medio de vida que dijo una socialista del PSC Sí, María hace Antonia ya Trujillo. 1000 años. No, antes todavía ya una del PSC en Cataluña ya dijo que María la Antonia ocupación Trujillo, como ministra era de Vivienda, dijo que era una forma de vida. Sí, una forma de vida. se lo copió de a una delincuentes, compañera claro. catalana que ya lo había dicho hacía bastante tiempo, que dijo que era una forma de vivir. De hecho, María Antonia Trujillo dijo eso bastantes años antes con la nueva campaña con la que está entregada en brazos de Marruecos, que está poniendo en duda la españolidad de Ceuta y Melilla. Bueno, es que eso... Y si fuera ella sola, porque lamentablemente totalmente. sabemos que no es ella sola. Bueno, vamos a ir a publicidad. Volvemos y entramos en el bloque famoso de qué es lo que está ocurriendo con estos asesinatos, que hay una parte ideológica de España y sobre todo de determinados partidos, Podemos, Partido Socialista, Esquerra, Bildu, que consideran que se tiene que tratar de forma distinta un asesinato de un niño cuando lo comete un padre y cuando lo comete una madre. Y lo digo con esta tranquilidad porque están sacando normas que diferencian las leyes. De hecho, eso que ellos llaman delincuencia vicaria solamente opera cuando es un padre matando a un niño. Si es una madre matando a un niño, no interviene la misma norma, porque no queda dentro del parámetro de violencia de género. O sea, esto es así en la España de hoy. Y a efectos de medios, un crimen, un asesinato de un padre a un hijo, tiene que ser condenado inmediatamente, tiene que tal, como hacemos todos. Ahora, como sea de una madre a una hija, lo retrasamos, esperamos a que nos tiren de las orejas, si podemos no lo condenamos. Vamos, lo mismo que cuando ocurre, por ejemplo, un asesinato de una mujer en Irán. Claro, porque es que el que paga manda, ¿verdad? Vamos a publicidad y hablamos de todo esto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos con este asunto que la verdad que es increíble y yo creo que es muy representativo de en qué grado de odio y de destrozo ideológico y de sectarismo ha entrado el gobierno de España. Dependiendo de quién sea, de qué sexo sea la persona que mate, que asesine a un hijo, se trata de una manera o se trata de otro. Claro, la gran pregunta es, ¿tenemos que sospechar, porque si no tienen ninguna gana de reconocer que hay madres que están matando a niñas, ¿tenemos que presuponer que el trato a efectos de investigación de la Fiscalía totalmente adoctrinada es el mismo?
porque de eso depende que sea una persona condenada o no. ¿Tenemos que presuponer que no hay presiones a la policía para que se investiguen más unos que otros? ¿Tenemos que presuponer que los jueces, teniendo en cuenta que han manipulado y politizado la justicia desde arriba hasta abajo, no tienen determinados estigmas para tratar de una forma a unos u otros? Yo no voy a decir que con todos, evidentemente que no, pero ¿y si tienes la mala suerte de que te toca con alguno de los suyos muy ideologizados? ¿Te van a dar el mismo trato? Si el asesino ha sido un padre o una madre, al otro cónyuge, al otro progenitor, ¿le van a dar el mismo trato? ¿Se va a perseguir igual? Esa es la situación en la que estamos. Déjenme, antes de que empecemos, que les hable de Cal Plus y vamos con toda esta historia. Vamos a hablar además con Sandra León, que es una de las personas, periodista de Libertad Digital, que está investigando lo ocurrido, que ha explicado perfectamente por qué al padre que ha visto cómo la madre, supuestamente, y según los indicios policiales, habría asesinado a la hija, se ha encontrado el padre con una carga en medios de comunicación sacándole una sentencia que es real. Él ha sido condenado por malos tratos porque en un momento de las discusiones por el divorcio efectivamente agarró del brazo, zarandeó y creo que hasta golpeó a... el último dato de si golpeó no lo sé con exactitud, pero ahora se lo preguntamos a Sandra León, a la persona de la que se estaba separando, a la mujer. Y se le está poniendo no en igualdad, sino diciendo que es más grave eso que un potencial asesinato. Digo potencial no por el asesinato, sino un potencial crimen cometido por la madre, que hubiese sido la autoría de la madre. Y la carga mediática no la está teniendo la madre, sino que la está teniendo el padre por aquello. Por cierto, aquella sentencia fue una, por el camino ha habido 28 denuncias falsas que han certificado que efectivamente ella le estaba acusando de cosas que nunca jamás se habían realizado. ¿Vale? Vamos a hablar de todo ello con Sandra León. Pero antes de eso, déjeme que hablemos de Cal Plus, porque llevamos pues eso, unos días muy extraños o un periodo muy extraño, ¿no? Hemos pasado de una pandemia, luego una crisis energética, avisos de que si cortes, que si no cortes, de luz, de gas, etcétera, los precios disparados y cada uno pues bueno, pues nos vamos adaptando como podemos a eso, más a lo habitual, mezclado con teletrabajo, con atender a los niños, los deberes, las labores caseras, etcétera. Muchas tareas que nos pueden estresar o incluso llegar a afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Cal Plus de Mundo Natural. Bueno, vamos a empezar por las declaraciones, por las explicaciones que hacía el abogado del padre, explicando lo que había ocurrido, y quiero contar una cuestión. La dotación o el grupo de Guardia Civil que estaba puesto como policía judicial para esta investigación fue el primero, y vamos, creo yo que evidentemente no seré yo sospechoso de decir nada sobre la Guardia Civil malo o peyorativo, pero que hay determinada gente que se está colando en todas partes, y en el caso de la Guardia Civil también, y que utilizan determinadas intervenciones para hacer cosas que no quedan dentro de su ámbito, por ejemplo, dar determinadas consignas políticas, también. Y eso ocurre en todas partes, y se están colando por todas partes. Bueno, pues en esa información que dio inicialmente la Guardia Civil, desvela y da determinados datos que ponen una posición mediática muy mala al padre en la primera intervención, la primera rueda de prensa. Y después de eso, efectivamente, el abogado del padre hace estas declaraciones. Actualmente se está valorando la posibilidad de interponer acciones contra el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pues ningún castellano leonés puede sentirse seguro con respecto a la privacidad de sus actuaciones judiciales en Castilla y León, ni con que estos sean tratados objetivamente. Tras las recientes noticias publicadas en diferentes medios de comunicación sobre la condena de don Eugenio García por un delito de malos tratos, queremos manifestar que preocupa enormemente que el origen de la noticia sea una información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pues se centra en el único pronunciamiento de condena, omitiendo los de absolución, a pesar del calvario judicial sufrido por Eugenio desde que éste propusiera el divorcio a la señora Martínez. Esta era la queja, denuncia, explicación que hacía el abogado. Vamos a hablar en un momento, de hecho, con Sandra León, que ha estado siguiendo todo el caso, pero os pido una primera valoración, Carmen, Rubén, porque el caso es muy delicado. La cuestión es que aparece la niña muerta y la madre había estado en la cama, dormida junto a ella.
Todos los indicios apuntan a que la madre la ha asesinado. Parece que habría sido con un combinado mezclado en alimentación, un combinado de barbitúricos, con lo cual le habría producido una especie de sedación y parada cardiorrespiratoria, es decir, la muerte, según la investigación. De momento es presunta asesina, pero todo apunta hacia ahí. Y es verdad que mientras que está saliendo la información y antes de que se confirmen determinados datos, empieza a salir toda una avalancha de datos en la dirección contraria, no sobre la madre, no sobre la muerte de la niña, sobre el asesinato de la niña, sino sobre el padre. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ya lo hemos visto, lo comentábamos un poco al principio, lo hemos visto en otro montón de casos, o sea, los casos estos de las de infancia libre, que tenían secuestrados a los niños, hemos visto lo de Irán, hemos visto tantas cosas. Si no eres de su rollo, pues ya está, pues da igual, la culpa la tiene el hombre, punto, ya para empezar. O sea, antes de empezar a hablar, la culpa siempre la tiene el hombre. De hecho, siempre dicen que tampoco hay denuncias falsas, que eso no existe, que todas son, bueno, pues madre mía, este hombre tenía 28 nada menos, ¿no? Bueno, es su forma de abordar este asunto, que es eso, es enfrentarnos, ya está. Si es que ni es feminismo ni es nada, es el hombre es malo, pero si es que además lo han dicho y lo han dejado por escrito. O sea, el hombre es malo por naturaleza, el hombre es violento por naturaleza. No hay matices, no hay nada, o sea, todos en el mismo saco. Entonces, claro, si por principio todos los hombres son violentos, pues este hombre pues también, y tú, y cualquiera, y el que se ponga por delante. Ahora, si su chico dice la azotaría hasta que sangrara, eso no es violencia, porque eso es una chorrada de Pablito Iglesias que se le ocurrió un día. No, no, señora. O sea, es exactamente lo mismo, pero es el doble rasero. Si es de los míos tal, si hay la más mínima, pues el hombre es el malo siempre. Rubén. Bueno, esto no es que se cuele la gente simplemente, es que están en un proyecto de deformación de la realidad que pasa por eliminar también el razonamiento lógico-deductivo y que, por supuesto, pasa por la Guardia Civil y hasta por la RAE. O sea, en la Guardia Civil están promocionando a gente que está, pues hace cursitos de igualdad y no, si eres... Lo digo porque hubo una filtración inicial que apuntaba a que el abogado del padre había estado en una confabulación para indicarle determinadas cuestiones, etcétera. En este caso no, en otro caso en paralelo en el que se habló de que si le había inducido para que fuera por el secuestro del hijo. Dices, ¿qué está pasando? En algunas de las cosas, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que está hecho a propósito, porque como decía al principio, esto ha sido un fallo en Matrix. Lo que ellos hubieran querido es que este caso hubiera pasado totalmente desapercibido, mientras que otros lo que hay que hacer es grandificarlos, como está pasando con determinadas manadas de gente que acaba de llegar a España y que no comen jamón. Pues esos se meten en un cajón porque no conviene a determinado relato. Este caso tendría que haber estado metido en un cajón. Entonces, una vez que por algún motivo que yo ahora mismo desconozco sale a la gran opinión pública, han intentado devaluarlo y eso, o torcerlo, o llevarlo hacia otro recorrido, o con este caso de lado de las madres protectoras, que también es otra tremenda película de deformación de la realidad, o lo del suicidio ampliado. Están en un proyecto de deformación de la realidad para el que necesitan cooptar gente en todos los lados. En la Guardia Civil y hasta en la RAE. La RAE, en su última actualización, ha dicho que hay bomberas y que ya se les reconoce, pero no hay policías ni periodistas. Pues ¿por qué? Porque hay que deformar la realidad, hay que ir en contra del razonamiento lógico-deductivo, hay que ir en contra de la gente formada que pueda ser crítica, que pueda ser liberal y que pueda decirle, oiga, es que me están colando una película que no cuela. Pues entonces lo que quieren es gente a la que la deformación de la realidad le entre dentro y participe en ese proyecto político y se sume a ramplar con todo o esté en la contra. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sandra León, periodista de Libertad Digital, que está siguiendo este caso y que además está haciendo unas aportaciones interesantísimas. Quiero que nos comentes qué ocurre con esa famosa sentencia condenatoria de él. ¿Es por malos tratos, la del padre? Sí, bueno, es por un caso de violencia de género, por una discusión puntual que ellos tienen en un momento en el que, bueno, pues él le dice a su expareja que quiere el divorcio, ella no quiere, bueno, pues se enzarzan en una discusión y efectivamente, según consta probado en sentencia, él la zarandea, la agarra del brazo y le provoca pues ciertos hematomas en un brazo y en una espalda, aunque pues él... Ahora, Sandra, pero antes de que entremos en eso, danos todos los detalles exactamente de cómo se encuentra la niña, los indicios que hay policiales,
la investigación, por qué derroteros está caminando, es decir, a qué tipo de acusación se puede apuntar y si las sospechas apuntan efectivamente a la madre por un posible asesinato. Yo creo que eso es totalmente incuestionable. De hecho, la acusación que ha hecho el juez es por asesinato, ni siquiera por homicidio, que bueno, pues es un tipo más atenuado, no es por asesinato. El caso es tremendo. Bueno, pues la gente lo ha vivido todos estos días, pero efectivamente el viernes se le da la custodia al padre, el padre lo celebra y hasta ese momento el puente de Todos los Santos le correspondía a él pasarlo con la niña, pero al cambiar la custodia, pues la madre pasa a disfrutar de la pequeña fines de semana alternos y puentes. Eugenio quiere hacerlo bien desde el primer día y por tanto le dice a su exmujer que si quiere que vaya a recogerla a Segovia para que pase con ella el puente de Todos los Santos, ¿no? El sábado va hacia allí, la recoge y fíjate porque aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Este padre, Eugenio, como tantos otros padres que se ven inmersos en delitos de denuncias falsas, etcétera, etcétera, graba la entrega de la niña, porque claro, como luego se le puede acusar de cualquier cosa, él está acostumbrado a grabar todas las entregas y cuando pasa todo y Eugenio ve ese vídeo, dice que cuando se la da, ella le mira a él y a su pareja y se ríe. Y Eugenio está convencido de que ella sabía que la iba a matar. Y de hecho, la presunta asesina, insisto, sábado por la tarde, coge el coche, se va a Gijón y cuando llega, lo que se cree es que en ese momento le da a su hija un colacao con barbitúricos, se lo toma y la niña fallece por asfixia por todo lo que se ha tomado, ¿no? Hablan de Orfidal, de Enantium, pero en cantidades, os podéis imaginar, pues mortales completamente. La niña fallece y está 24 horas con su cadáver en casa. Cuando la policía la encuentra con ella en la cama. Pero es que es muy importante lo que sucede y es que quien da la voz de alarma es precisamente la familia de ella, que no la consigue localizar. Y el hermano, según contaba estos días El Comercio, periódico asturiano, dice que el hermano recibe un mensaje de ella tras conocer la sentencia que le da la custodia al padre que dice: antes de dejarla con él, la mato. Cuando es tu propia familia, cuando es la propia familia de esta mujer la que da la voz de alarma a la policía, es porque realmente son conscientes de que es capaz de hacer algo así. Porque yo creo que a cualquiera de nosotros nos dicen algo así de algún familiar nuestro y dudamos, ¿no? Decimos, pero ¿cómo va a ser? Esto es imposible. En el momento en el que es la familia de ella la que da la voz de alarma, es evidente que es por algo, ¿no? Entonces la policía, al no localizarla, se presenta allí en su casa y es cuando ve que está acostada en la cama con la niña ya muerta, ¿no? Ella en ese momento sí que reconoce que le ha dado un cóctel de barbitúricos. Es verdad que luego, a partir de esa es la declaración que ella hace, pero después se ha negado a declarar, con lo cual no hay más confesión que la del momento, pero la hay, ¿no? Claro, pero de momento hay una confesión de ella apuntando a su autoría e incluso a la mecánica utilizada para asesinar a la niña. Efectivamente, y es por eso por lo que el juez la acusa ya de asesinato, ¿no? Yo me acuerdo que al principio intenté hablar con Eugenio para hablar con él y me decía, vamos a esperar porque ahora mismo lo que más nos importa es qué pasa con la acusación que hace el juez instructor, ¿no? Porque son momentos muy determinantes porque le pueden acusar de homicidio o de asesinato, y asesinato es mucho más grave, le puede caer una pena mucho mayor, una prisión permanente revisable, que a lo mejor con homicidio no. Y otra cuestión clave también es las facultades mentales que tenía en ese momento para cometer ese asesinato. En un principio el juez ha considerado que estaba en plenas facultades y por eso de hecho pues está en prisión, ¿no? Porque si no pues podría estar en un centro psiquiátrico o una cosa así, pero de todas formas probablemente esto a lo largo del juicio pues sea una de las cosas que esgrima probablemente la defensa, ¿no? El decir que bueno, que a lo mejor estaba en aquel momento enajenada, o bueno, es verdad que ella estaba en tratamiento psiquiátrico por problemas que tenía y probablemente eso sea una de las cosas que aleguen para intentar minimizar la pena, que no obstante, insisto, con esa confesión y con ese relato de los hechos, yo creo que es incuestionable el asesinato. Sandra, hasta que le dan la custodia al padre y sucede lo que sucede, esa entrega, efectivamente en Segovia, Puente de Todos los Santos, se la lleva la madre y efectivamente es asesinada la niña. ¿Cuál ha sido el tránsito hasta llegar a ese momento? ¿Cuántas denuncias falsas ha aguantado el padre? ¿Qué ha ocurrido durante todo ese periodo? Él, según ha relatado estos días, ha llegado a recibir hasta 28 denuncias falsas. 28 denuncias falsas no solo contra él, sino también con su familia, contra su familia, ¿no? Con los abuelos de la niña, etcétera, etcétera. Le han acusado de maltrato hacia ella, hacia su expareja, también hacia la niña, de abusos sexuales. Le han acusado de todo. Y todas esas abusos sexuales a la niña. Sí, o sea, ha habido de todo, lo que pasa es que todo se ha desestimado, con lo cual cuando una denuncia se desestima no hay sentencia como tal. Es verdad que aquí siempre hay mucha polémica porque se dice, es que no son denuncias falsas. Claro, el problema en este país es que si tú presentas una denuncia por unos hechos tan graves y se desestima,
No se considera denuncia falsa hasta que el padre, en este caso, no denuncia por denuncia falsa, hay un juicio y así lo demuestra. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los hombres no lo hacen, porque claro, ellos tienen que demostrar no solo que no tenía base para hacerlo, o sea, para denunciarlo, sino que era algo premeditado y falso como tal. Tienes que demostrar, Sandra, efectivamente, que la denuncia era con ánimo de presentar una denuncia falsa. Entonces, es tan complicado. Exacto. Y te hacen pasar un trámite tan complicado, incluso, por ejemplo, si hay denuncias falsas por maltratar o abusar a la niña, probablemente llamen a declarar a la menor. En muchos casos los padres no quieren hacer pasar por eso a sus hijos, con lo cual al final dicen, pues mira, yo lo dejo y ya está. Pero claro, a lo mejor es que aquí se debería actuar de oficio, ¿no? Porque yo una de las cosas que me he preguntado todos estos días es, una persona que es capaz de asesinar a su hija de forma tan fría en estas circunstancias y tan rápido, insisto, porque recordemos, la recoge el sábado por la tarde y por la noche la asesina. Una persona así ya tenía que haber algún indicio de que algo así podría pasar, ¿no? Y a lo mejor ese indicio son precisamente las 28 denuncias falsas. Nadie tomó medidas al respecto. Nadie podía haber determinado... Sandra, ¿en qué espacio de tiempo se producen las denuncias falsas? No, la verdad es que en ese sentido tengo que decirte, Carlos, que Eugenio no ha aportado toda la documentación de esas 28 denuncias falsas, con lo cual yo no sé exactamente en cuánto tiempo exactamente, ¿no? Es verdad que ellos se divorcian en 2018, con lo cual como máximo estaríamos hablando de en un plazo de 4 años, pero no sé exactamente el lapso de tiempo. Sí que es verdad que, bueno, es importante todo lo que ha pasado con la denuncia. Yo os he escuchado hablar antes y para mí hay una cosa muy significativa en todo este caso, Carlos. Estamos muy acostumbrados a la manipulación mediática, desgraciadamente, ¿no? De hecho, estos días hay quien parecía sugerir que, bueno, que es que como excusando, ¿no?, el que hubiera asesinado a una niña, a esta mujer, por la condena de violencia de género, ¿no? Estamos muy acostumbrados a eso, pero es que a lo que hemos asistido estos días, Carlos, es a una manipulación por parte de la justicia. Es algo insólito que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya emitido una nota de prensa sobre este caso y sobre la condena por violencia de género de Eugenio. Porque tú, como Tribunal Superior de Justicia, si tú ves que hay polémica en la sociedad, puedes facilitar y poner a disposición de los medios las sentencias y que cada medio saque lo que él quiera. Pero es que lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es emitir un comunicado en el que cuenta su propio resumen de lo sucedido. Y qué casualidad que en ese resumen de lo sucedido cuenta que a Eugenio le condenan por violencia de género por una discusión puntual, pero omite que en esa misma sentencia el juez desestima otras 3 denuncias por violencia habitual, por lesiones psíquicas y por injurias de la exmujer de Eugenio, con gravísimas acusaciones hacia esta mujer. Acusaciones de que falta la verdad, y esto es literal de la sentencia, de que proporciona informaciones sesgadas, y esto es literal de la sentencia, de que su testimonio tiene fisuras y de que incluso, y esto es muy significativo, el propio perito al que ella llama, ella dice, bueno, todo en un proceso cada uno puede llamar a sus propios peritos, ¿no? Bueno, pues la exmujer de Eugenio llama a un perito, a un psiquiatra de parte y dice, evalúeme para poder adjuntar su informe en el juicio, ¿no? Y ese perito duda de ella y dice que dice falsedades. Y es más, el juez dice, yo absuelvo a este señor de violencia habitual, de un delito de violencia habitual, basándome en lo que dice hasta su propio perito. La sentencia es demoledora contra la exmujer y, sin embargo, todo eso no dice nada al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No, pero sobre todo, Sandra, que tú decías una cosa que es importantísima, pero ¿cuál es la función del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? ¿Hacer de documentación de prensa para una determinada versión? O sea, ¿desde cuándo un Tribunal Superior de Justicia dice, uy, que la opinión pública se está escorando hacia este lado, vamos a torcerla hacia el otro? ¿Esa es la función de un organismo jurídico, del orden jurisdiccional? Desde mi punto de vista, esto es un escándalo mayúsculo. Yo no sé si hay precedentes de una actuación similar. Yo, desde luego, no la recuerdo. No sé si alguien la recuerda. A mí me parece un hecho gravísimo porque, además, todos sabemos que a veces las medias verdades son peores que una mentira. Y en este caso lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es emitir una media verdad que al final lo que hace es condenar a un hombre al que, bueno, pues sí, yo no entro en si era verdad o no era verdad. Es verdad que Eugenio siempre ha dicho que eso era mentira, siempre ha defendido su inocencia del delito por el que se le condena finalmente a 9 meses de prisión, pero ¿y todo lo demás? ¿Y todo pero, lo que Sandra, dice sobre todo, vamos a ver, pero si es que de verdad que yo, o sea, acepto lo que está juzgado, acepto lo que está probado, creo en el Estado de Derecho y creo en nuestro sistema jurisdiccional. ¿Se puede equivocar, pero creo en él. A partir de ahí, es una persona que tiene una condena por esos malos tratos, que ha tenido 28 denuncias falsas y demostradas exactamente en el mismo sistema judicial que eran falsas.
y aparece una niña asesinada que tiene una testifical de la propia madre declarando su autoría, luego parece que quiere dar marcha atrás en esa testifical, pero de momento lo ha dicho y que ha dicho incluso cómo la asesinó. Y la opinión pública carga contra el que hizo unos malos tratos en la tensión del divorcio. Pues yo, sinceramente, aceptando todo, no es que no lo pueda entender, es que solamente puedo llegar a la misma conclusión que tú. Hay una decisión tomada de manipulación informativa para condenar a determinada gente, aunque tu delito, tu crimen, llamémosle como quiera, sea de una gravedad y de una magnitud absolutísimamente inferior con respecto al asesinato de una niña. Es que la historia es obvia y es evidente. Y no sé a qué están jugando determinados tribunales. Y simplemente para que la gente tenga un contexto de qué son los tribunales superiores de justicia, cuando nosotros hablamos de la politización del Tribunal Constitucional o hablamos de la politización del Consejo General del Poder Judicial, la gente tiene que saber que en muchas de las decisiones de los tribunales superiores de justicia, el juez que desequilibra en las decisiones colegiadas está designado por mayoría de la Asamblea, es decir, de los parlamentos de cada comunidad autónoma. Yo solamente conozco una comunidad autónoma que está tramitando, y de hecho lo está tramitando en estos momentos, una ley para acabar con esta barbaridad, que estén politizados también hasta la composición de los tribunales superiores de justicia. La comunidad que lo está tramitando es la Comunidad de Madrid. No he visto a ninguna otra que haya cruzado la línea de decir, ¿de qué vamos? ¿De qué va esta película? ¿De qué va esta historia? Que no pueden estar manoseadas hasta las salas de los tribunales superiores de justicia. Entonces, lo digo simplemente como contexto, es decir, cuidado porque esto de el Poder Judicial tiene politización, luego el resto de organismos están fuera de ella. Los tribunales superiores de justicia, no. Lo siento, pero es así. No están fuera de esa órbita de politización. Y de hecho, Carlos, los propios abogados de Eugenio, del padre de la niña, valoran emprender acciones legales contra el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León precisamente por esto, ¿no? Ignacio Blanco, que es además presidente de Vox Asturias, lo decía el otro día, es que los castellanolenses ya no tienen garantizada, ya no su intimidad, sino el que no se utilicen los datos de forma manipulada, el que no se trate su información de forma objetiva, ¿no? Yo de verdad que insisto que es un hecho gravísimo, porque a la manipulación mediática, a la manipulación política, pues por desgracia estamos acostumbrados, pero yo creo que hace mucho que no vivíamos un caso de manipulación judicial tan grave en un estamento, como bien dices, que además no es de las altas esferas, ¿no? No estamos hablando del Tribunal Constitucional, que bueno, siempre estamos, ya parece que asumimos que está politizado, ¿no? Estamos hablando de un Tribunal Superior de Justicia. Sandra, un placer, de verdad, además que bien lo cuentas. Gracias, Carlos, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues tenemos ya todos los datos. Es escalofriante. Y mejor explicado es imposible. Es que es escalofriante, o sea, si es que lo decía antes también el compañero, si es que esa es la idea es el enfrentamiento total y siempre y en todo momento, y siempre el culpable va a ser el hombre, haga lo que haga. Y pase lo que pase. Y pase lo que pase, ya está. Esta gente ha decidido que sois unos violentos de nacimiento. Bueno, si lo dicen abiertamente. Y ya está. Y tampoco esconden con gran disimulo. Si lo tienen por escrito, o sea, sois violentos desde que nacéis. Y en las universidades es lo que se está enseñando ahora, claro. Y quienes no enseñamos eso somos el problema. Y cursos en los colegios y manipulación a los niños y todo lo que... Exactamente. Y yo antes de que hagamos este tema no quiero dejar de recordar, que no lo hemos dicho y creo que es muy importante recordarlo, que ha dimitido un diputado de Unidas Podemos. Sí, hombre. Cierto. Recuérdalo. Sí. Que le ha costado un poquillo, no ha sido así. Que le ha costado un poquillo y que, claro, nos ha explicado muy bien Sandra León qué es lo que pasa con las denuncias falsas y por qué al final no se consideran falsas. Pero yo decía hace unos días que ya sería mucha casualidad que de las poquísimas denuncias falsas que hay, que es lo que argumenta este exdiputado, que haya sido la casualidad de que le ha tocado a él. Mira. Que es el que ha estado legislando en esta materia, ¿no? Pues él ha dimitido porque en un proceso de divorcio le están acusando de cosas gravísimas y él está afirmando que es mentira. Mira, pero si sobre todo, Rubén... Pero si no había mentiras en esto. En el 19, creo que fue, en el 19 o en el 20, yo recuerdo una información que publiqué, estaba en aquel momento en OK Diario, y publiqué una información de una comunicación que había remitido el Consejo General del Poder Judicial, remitida a todos los jueces, donde decía que se tenían que dar por buenas las denuncias en materia de violencia de género. O sea, yo lo siento mucho, a partir de ese momento dices, perdón, ¿pero por qué se tienen que dar por buenas? Yo no pido ni que se den por buenas ni que se den por malas, pido que se investiguen y pido que los medios, los millones que estamos destinando a lucha contra determinadas violencias se destinen a lucha contra violencias, no a generar determinados puestos para amigotes, amiguitos, sobrinos, nietos y todo tipo de componenda, todo menos eficacia y todo menos protección real de las mujeres, y que ese dinero se destine a cuerpo policial, que son los que dan la protección y son los que investigan. Y que se destine, evidentemente, incluso a cuerpo judicial, que necesitan refuerzos.
y que este tipo de investigaciones y comprobaciones se hagan al minuto. O sea, tú no puedes tener una denuncia de malos tratos o un indicio de que puede haber un crimen contra un niño y no estar investigándose. Y que luego te enteres de que es que el Consejo General del Poder Judicial, politizado, ha decidido emitir una comunicación diciendo, oiga, ¿no se les ocurre a ustedes, señores jueces, poner en duda una denuncia cuando llega? ¿Perdón? ¿Y el resto de denuncias no? Y si es una denuncia de malos tratos de una madre contra un hijo, entonces sí que se puede poner, porque es que no está la santísima ley de violencia de género de por medio. No, y las denuncias falsas, yo no entiendo, o sea, si se ha demostrado en un juicio que eso era falso, pues ya está, ¿qué más es que de oficio? Como me parece que lo ha dicho Sandra, de oficio. No, pues yo puedo entender... Ya verás tú cómo acaban... ¿Por qué? Porque se está utilizando muchísimo. Yo no digo que los hombres no utilicen esto también, pero se está utilizando mucho en las causas de divorcio, en las causas de separación. Claro. Hay muchísima información sobre a determinados abogados que... en fin, utilizan esto de forma totalmente habitual. Ayudan, insinúan, lo han convertido en una mecánica. Y tal, exacto. y entonces eso solo se acaba cuando se lleve un susto la que lo está poniendo. Porque además lo único que hacen es paralizar, o sea, torpedear la administración de justicia, que las mujeres que realmente están sufriendo no se les dé cobertura y no tengan tiempo y paralicen todos esos tribunales de familia cuando es falso. Pues oiga, si no ha hecho nada este hombre, pues esa señora que se lleve un susto, vamos, digo yo, ¿no? Bueno, pues con todo esto explicado, quiero que vean el lance que se producía en el Congreso de los Diputados. Una diputada de Vox, María de la Cabeza Ruiz, ya saben, los diputados de Vox para la izquierda, bueno, los de Vox, los del PP, hasta los de Ciudadanos, en el momento en el que levantan una mano es que son fascistas, ¿vale? Bueno, pues María de la Cabeza Ruiz le dice a Irene Montero y le dice, oiga, ¿cuánto está tardando usted en condenar un crimen que es una auténtica barbaridad, que es una auténtica locura lo que ha ocurrido, que han asesinado a una niña, que tiene toda la pinta, indicios policiales, más la declaración testifical suya misma, que luego la pone ella misma en duda, tiene derecho a hacerlo, sí, pero no vamos a ser tan imbéciles de pensar que no hemos escuchado la declaración inicial, ¿vale? De que ella parece que sería la asesina de la niña. Y le dice, señora Irene Montero, usted no dice que protege a las mujeres, era una niña. Señora Irene Montero, condene ese crimen de forma inmediata. Vamos a ver primero la intervención de la diputada de Vox y luego la reacción de Irene Montero. Callar y mirar para otro lado, como ha hecho con Olivia, la niña asesinada en Segovia por su madre. 6 añitos tenía, una criatura inocente asesinada cruelmente para hacer daño a su padre, una criatura inocente víctima de la violencia vicaria de su madre. Qué difícil tiene que ser callar, señora Montero, qué difícil tiene que ser engañarse a sí misma para no salir a denunciar con dolor y con rabia, como haría cualquier madre, este asesinato horrible de una mujer, de una de las suyas, para vengarse de su pareja, asesinando a su propia hija. Qué difícil, porque salir a denunciarlo sería reconocer que se ha equivocado, sería reconocer que la violencia no tiene género, que puede ser igual de cruel una mujer que un hombre, y usted a estas alturas ya no puede hacerlo, es incapaz de salir del lío en el que usted sola se ha metido. Ni un miserable tuit, señora Montero. Usted que venía a salvarnos y lo único que ha hecho ha sido desprotegernos, infravalorarnos y despojarnos de todos los valores que nos han hecho siempre a las mujeres imprescindibles para la sociedad. Y la contestación que daba Irene Montero, si ustedes ven aquí una gran condena, si ven un arrepentimiento por determinadas políticas que están permanentemente marcando al hombre, pues me avisan. Miren, dejen de enfrentar a las víctimas. Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia. Ahí tienen la ley de lucha contra la violencia contra la infancia a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista contra la infancia. Bueno, y después de escuchar esas declaraciones, miren el gráfico, el de recopilación de los filicidios, asesinatos de niños, entre el año 13 y el año 20. Esta estadística aparece así porque últimamente está habiendo problemas en recopilar los datos sobre asesinatos de las madres, ¿vale? Y por lo tanto aparece dividido en 2 casillas, asesinados por padre biológico, en caso de violencia machista, y el resto. Hombre, evidentemente tendremos que sospechar que el resto, o que pensar que el resto, evidentemente, si unos corresponden al padre biológico, los otros serán la madre biológica. Pero
Se queda en esta especie de nebulosa. Pero quédense con eso porque incluso con eso aquí tienen el reparto. O sea, los hijos asesinados por el padre son los de la casilla verde. Unas veces se quedan casi a la par o son superados por los de mujer. Otras veces son tremendamente superados por todo el resto que no son los de padre. Otras veces ocurre al revés. Pero, sinceramente, si se fijan, estos son los filicidios totales. Fíjense toda la parte que en determinadas ocasiones no ha correspondido al padre. Tendremos que suponer que evidentemente corresponden a la madre. En otras ocasiones son más los del padre. En otras ocasiones son claramente menos los del padre. En otras ocasiones son menos. En otras ocasiones son los mayoritarios. Pero con este esquema, ¿alguien puede pensar que lo lógico es que se plantee solamente matan los padres? Estas son las estadísticas oficiales. Repito, estos son los totales y estos son los que corresponden a padre biológico. Cogemos el año 14 y todo el resto no son de padre. Cogemos lo que ha ocurrido en el 19 y en el 20 y la mayoría no son de padre. 17 y 18 sí, fueron más de padre. 16 fueron muchísimos menos. Y con esto se lanza una campaña diciendo no, vamos a darle mucha más importancia a los asesinatos de padre al hijo que a los de madre al hijo. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Es que ya de por sí a mí el planteamiento ya me produce de verdad que espasmos, ¿eh? Pero porque hay que andar mirando a ver quién ha sido o de qué sexo es el autor. Porque hay que andar mirándolo. Lo importante no es proteger a los niños y nos dejamos de historias. Carmen. Ya, claro, si es que vamos a ver, es que aquí encima con este planteamiento nos olvidamos de los niños, que son las auténticas víctimas. Y luego nos tendríamos que plantear qué estamos haciendo para solucionar esto. O sea, qué estamos haciendo para bueno, pues que haya menos niños víctimas de sus padres. Biológicos o medio pensionistas, me da igual. O sea, víctimas niños. No estamos haciendo nada. Es más, aumentan los casos tanto de muertes de niños, de asesinatos de niños, como de asesinatos de mujeres, como de todo tipo de violencias. Pues plantéese usted qué está haciendo. ¿Qué está haciendo en el Ministerio? ¿Qué ha hecho usted en estos 4 años? No ha hecho nada. Si todo ha empeorado, luego, por lo tanto, usted es prescindible absolutamente que se coja ese dinero y se dedique a lo que realmente hace falta. Más juzgados, más policía, más medios humanos, técnicos y de todo tipo, y que todas estas se vayan a su casa y se pongan a trabajar en lo que sepan, que no sé si saben hacer algo, pero esto, desde luego, no lo saben hacer. Eso bueno, está claro. Vamos a publicidad, volvemos y les hablamos de lo que le preocupa a este gobierno, la exhumación de Queipo de Llano. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.